Vamos a comenzar, mis hermanos, en lo que terminan de pasar los teens, los jóvenes, los adolescentes. Juanpa, ¿tú me dices cuándo, bro? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pues queremos darle la bienvenida al segundo servicio de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo aquí en Cuernavaca. Vamos a comenzar estudiando la palabra de Dios. Por favor, si gustan abrir su Biblia en el Salmo 32, vamos a estudiar un salmo. Es un poco difícil predicar algo que es una canción, realmente es una poesía. Si ustedes recordarán, la Biblia tiene diferentes géneros literarios. Uno de ellos son los salmos, que son poesías, son canciones, pero toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Amén. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 32, y vamos a tratar de ver en este mensaje el arrepentimiento genuino produce gozo y el encubrir tu pecado produce aflicción. Vamos a tratar de desarrollar, ver cómo el autor de este salmo nos deja esta enseñanza. El arrepentimiento genuino produce gozo, pero el ocultar, el encubrir tu pecado nos va a traer aflicción. ¿Ok? El título de este mensaje es el fruto del arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando un hombre se arrepiente? Da fruto. ¿Y cuál es ese fruto de arrepentimiento? Lo vamos a estudiar. Comienza así. Vamos a leerlo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar y de ver el corazón de un hombre arrepentido, Señor. La reflexión de un hombre que que trató de esconder su corazón, trató de esconder su pecado, Señor. Pero cuando él pudo abrirse su corazón y entregarte a ti, Señor, su maldad, tú perdonaste, Dios, y tú lo rodeaste de gozo. Hoy te pedimos, Padre, que podamos aprender acerca de este hombre, el ejemplo de este hombre que tú dejaste en las Escrituras, Señor. Ilumínanos, Señor, confróntanos, háblanos, Padre. No permitas, Padre, que ningún pecado, por muy pequeño o por muy vergonzoso o por muy grande que parezca, queda oculto hoy, Señor, porque estamos desnudos delante de ti. A través de tu palabra, Señor, a través de la ley, confronta nuestro pecado. Muéstranos, Padre, nuestros errores y guíanos a un genuino arrepentimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este salmo, mis hermanos, es un salmo escrito por David. David, como ustedes saben, es un hombre que escribió diferentes salmos. El Salmo 23 es un salmo muy famoso que todos nos lo sabemos de memoria. Y este salmo, el Salmo 32, que es invertido en los números, es un salmo
que dice aquí, Salmo de David, masquil. ¿Se dan cuenta en su Biblia si dice así o no dice así? ¿Qué quiere decir eso? Es una especie de salmo. Hay algunos salmos que tienen esa pequeña anotación en nuestras escrituras y quiere decir que es un salmo de instrucción. Quiere decir que es un salmo en el que nosotros debemos de detenernos y contemplarlo, analizarlo. Es una poesía que tiene una enseñanza, tiene una moraleja que nosotros, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene algo que dejarnos, pero este en específico nos dice: pon atención a lo que te voy a decir. Medita lo que te voy a decir. Y el tema de este salmo es la dicha del perdón, dice nuestro título. El perdón. Estudiaremos el perdón. Pedir perdón no es fácil, mis hermanos. Arrepentirse no es fácil. Cuando uno agrava a alguien o lastima a alguien, difícilmente se requiere muchísima humildad para ir y decirle: ¿sabes qué, hermano? Discúlpame, me equivoqué. A nadie nos gusta pedir perdón. A nadie nos gusta reconocer nuestros errores y mostrarnos vulnerables y decirle: tenías razón, yo me equivoqué. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado ese sentimiento de decir: ay, y si no se da cuenta igual y mejor lo dejamos pasar? Y dejamos pasar nuestros errores y dejamos pasar nuestro pensando que si no lo recordamos, no decimos nada, queda ahí escondido, queda ahí oculto. También otro punto importante, mis hermanos, es aceptar el perdón, perdonar a otros. Puede llegar un hermano con un corazón arrepentido y decirte: Javi, Charlie, Max, discúlpame. ¿Le vas a ofrecer las disculpas o no? Hay parte de nosotros que nos dicen: no, yo no te quiero perdonar. Lo que tú me hiciste es gravísimo. Es gravísimo. ¿Cierto? ¿Quién ha estado en esa posición? Yo muchas veces en mi corazón endurecido he dicho: no, yo no lo voy a perdonar. Y así, este tema del perdón es un tema crucial en nuestro día a día. La frase famosa: yo no te voy a perdonar, que te perdone Dios. ¿Cuántos han escuchado esa frase o cuántos han dicho esa frase? Esa frase que la vemos en la tele, la vemos en la calle, la vemos en todos lados. ¿Saben qué denota esa frase? Orgullo. Orgullo y menosprecio hacia el perdón de Dios. Me importa más lo que yo pienso, lo que Dios piensa. Hemos rebajado, hemos diluido el perdón de Dios. Comienza David. Quiero introducirte un poco a por qué David escribe este salmo. Si ustedes recordarán, en 2 de Samuel, vamos rápidamente a 2 de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27 al final. Dice así: y pasado el luto, estamos hablando del luto de Betsabé, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas, pongan atención, ¿qué dice? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Dios había cometido adulterio, Dios había mandado asesinar al esposo de la mujer que había tomado. Y la Biblia es clara. La Biblia no habla disfrazando lo que David hizo. La Biblia dice: mas esto que David hizo fue desagradable ante los ojos de Dios. Ya en un sermón anterior habíamos platicado un poco acerca de este hecho. Ya habíamos platicado cómo David pecó y cómo David menospreció la palabra de Dios. 2 de Samuel 12 del 7 adelantito dice: entonces cuando David es confrontado por Natán, le dijo: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey,
Yo te libré de la mano de Saúl, yo te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor, además te di la casa de Israel, de Judá, y si fuera poco, te habría añadido mucho más. No tenías excusa, David, para tomar la mujer de otro. Si hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. Pero David tomó a la mujer de otro, adulterando y matando a su esposo. Y el versículo 9, que para mí es central en esta historia, le pregunta el profeta a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Por qué no te importó las leyes de Dios? ¿Por qué no te importó? ¿Por qué creíste o pensaste que podías hacer lo que querías y no iba a pasar nada? Tú eres el rey. Tú eres el rey. Yo te di promesas. Yo te levanté. Versículo 12 al 14. Dice el profeta Natán: porque tú, David, hiciste esto. ¿Qué dicen mis hermanos? En secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán. ¿Qué dice, mis hermanos? Pequé contra Jehová. Y Natán, algo hermoso, dice: David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, esta historia que acabamos de bosquejar rápidamente es el preámbulo para el Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Salmo 51, versículo 11, guión 14. Todo el Salmo 51 es la confesión, la oración que David hace a Dios después de ser confrontado por Natán. En segunda de Samuel vemos: pequé contra Jehová, y Natán le dice: tu pecado ha sido perdonado. Pero el Salmo 51, Dios nos permite ver cómo David ora a Dios en arrepentimiento. Su oración privada, David la escribe para que tú hoy y yo aprendamos cómo debemos de confesar nuestros pecados. Versículo, en casa lo puedes leer, en casa lo puedes meditar, pero vamos a leer el versículo 11. ¿Qué dice? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, y cantará mi lengua justicia. Amén. Líbrame, Señor. Dios escuchó esta oración. Dios perdonó a David. Dios no lo culpó de homicidio, como dice aquí: líbrame de homicidios. David reconoció lo que hizo, porque la Biblia en segunda de Samuel 12 no dice que David mató al esposo de Urías. Dice que David cuenta toda una historia, cómo comploteó y cómo maquinó para que lo mataran el ejército contrario. Pero eso se llama asesinato, eso se llama homicidio. Entonces David reconoce: líbrame de homicidio, y enseñaré y predicaré y hablaré lo que tú has hecho con mi vida. Y así obtuvimos el Salmo 32. Dice: vuélveme, el versículo 12 del Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y comenzamos, versículo 1, Salmo 32. ¿Qué dice? Bienaventurado, gozoso, alegre, feliz. La palabra bienaventurado en el Nuevo Testamento la conocemos bien por el sermón de las bienaventuranzas, pero aquí le está diciendo
David a todo el pueblo: oye, escucha, pon atención, medita en esto. Te lo digo por experiencia y te lo digo por carne propia. Feliz y dichoso, alegre. ¿Quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Amén. ¿Y qué hay de aquel que ha transgredido la ley de Dios? Salmo 32, 1 dice David: bienaventurado el que ha sido perdonado. Tiene algo de alegría, tiene algo por qué decir: Señor, gracias. Vamos a dividir este salmo, Salmo 32, del 1 al 2. Vamos a ver, acuérdense que es poesía, entonces vamos a verlo por bloques. Primer bloque, el gozo del perdón. David nos expresa cómo se sentía después de haber sido perdonado. Bienaventurado, feliz. ¿Cómo se sentía? Feliz, bienaventurado, alegre. ¿Por qué? Porque era rey, porque tenía muchas mujeres, porque tenía un éxito militar, porque era el ungido de Dios, porque había vencido a Goliat y había sido, era popular. La gente cantaba: David, David, David. Eso era lo que dice David y trata de decirnos: oye, todo eso, olvídalo. Un verdadero hombre bienaventurado, un verdadero hombre feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. David, como transgresor de la ley, lo que David hizo, ¿sabes qué merecía? Muerte. Lo que David hizo no había para hacer chanchullo, aunque fuera el rey. No podían hacer nada, porque el paga del pecado es muerte. Y en este caso, la paga del adulterio, la paga del asesinato es muerte. No había ningún amparo, no había nada que David pudiera hacer para ser librado de la ley, lo que le tocaba. A David le tocaba muerte y él sabía que le tocaba muerte. David estaba, la palabra transgresión quiere decir rebeldía. Deliberadamente David pecó en contra de las leyes de Dios e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué hace un hombre que sabe que está condenado a muerte? Que sabe y que reconoce: mi pecado me lleva a una consecuencia, a una paga, que es la muerte. Y de repente dice: tu transgresión ha sido perdonada. No te preocupes, no vas a morir. Te voy a perdonar, te voy a dar el indulto. ¿Cómo estaría ese hombre? Hasta la pregunta es alegre, brincaría de gozo. No lo puedo creer, lloraría, dice: Señor, gracias. Aquel el que le fue perdonado mucho, ¿cómo está? Alegre y gozoso. Dice: y cubierto su pecado. El pecado, mis hermanos, tradicionalmente se define como equivocarse, errar en el blanco, hacer las cosas mal. David hizo las cosas mal. David no lo hizo correcto. David sabía que era lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y Dios cubre ese error. Dios cubre su pecado. ¿Cómo está David? Bienaventurado. Dios, gracias. Porque a pesar de mi terquedad, a pesar de mi equivocación, porque actué loco, actué tonto, sabía, me equivoqué, Dios. Una ilustración clásica de cubrir tu pecado lo vemos en Génesis, cuando Adán
y Eva pecan, Dios cubre su vergüenza. Y dice David: alegre aquel quien Dios cubre su vergüenza. Y luego dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, de maldad. Jehová es el Dios justo, es el que designa: tú eres culpable y tú eres inocente. Y aquí en este versículo dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El juez justo te perdonó. El juez justo le dijo: David, tu maldad, tu pecado merece la muerte. Merece la muerte. Vamos a 2 de Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto fue lo que sucedió. Nosotros merecíamos el juicio, David merecía la muerte. El que no conoció pecado lo cambió. Dijo: tú mereces la vida y tú mereces la muerte. Dios, el Dios justo, el único que te debe de importar, ¿cómo te está declarando? ¿Cómo te está viendo? ¿Qué es lo que estás haciendo delante de Dios? Dice la Biblia: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. Y luego dice: en cuyo espíritu no hay engaño. Tú puedes andar de manera libre y genuina. Dice David: bienaventurado y feliz el que no tiene que estarse escondiendo de los hermanos. El que no tiene que, para que no me vea el hermano, voy a esconder aquí mi cigarro. O para que no me vea el hermano. Hermanos, ¿de qué forma estamos viviendo? David dice: dichoso, gozoso, alegre, el que es genuino, el que puede vivir con paz en su corazón de saber que está bien delante de Dios. Puedes saber que tu transgresión ha sido perdonada. Puedes saber que tu pecado ha sido cubierto. Puedes saber que Dios no te culpa de iniquidad, porque Dios es el que condena. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que condena. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bienaventurado el varón que Dios no culpa de iniquidad y que puede vivir tranquilo, que tiene su conciencia tranquila. David experimentó esto. Un asesino que merecía la muerte, un hombre adúltero. Qué vergüenza que se me exhiba y que digan: Javier salía con la vecina y mandó a matar a su esposo. ¿Qué merezco? La muerte, la cárcel, no sé. Pero Javier, no, David, el rey de Israel. Dice el profeta, ¿cómo le dice Dios? Te di todo, te di tu casa, te di tu reinado, te di promesas. Hiciste esto. Qué vergüenza, ¿no? Se espera cierta moralidad o se espera cierto compromiso de parte de David. Y cuando David la riega de todas, qué vergüenza. Pero dice aquí el Salmo 32: bienaventurado, feliz. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente David, mis hermanos? Podemos entender su alegría y su gozo de decir, no de palabra, porque aquí dice: en cuyo espíritu no hay engaño. Honestamente, libremente puede decir: Dios me ha perdonado.
He sido libre. Aquel quien no pecó se hizo pecado para que yo pueda decir: soy libre, he sido perdonado. Y como toda poesía, también David te quiere enseñar el otro lado. Vamos a ver la realidad del pecado. Versículos del 3 al 4. La realidad del pecado. Mientras callé, mientras me escondí, mientras no quise que nadie supiera, se envejecieron mis huesos. Se enfermó. Había algo que lo atribulaba. Vamos a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo creo que David, al encubrir su pecado, dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice David, oye, escucha, medita, piénsalo, es un salmo de meditación. ¿Quieres continuar callado? ¿Quieres continuar escondido? ¿O quieres andar libre, como decía, el cual espíritu no hay engaño? Dice David, pero no siempre fue así. Cuando yo callé, mis huesos se envejecieron. Cuando yo callé, mi alma se afligió. Me dolían los huesos. El pecado, mis hermanos, duele. Es mentira que se puede vivir en el pecado gozoso y, dijera mi pastor Armando, jajaja, jijiji, y en el mundo bien contentos. Es mentira. Y lo vemos, porque ¿cuántos hombres tienen aparente todo y no tienen nada? Viven vacíos y viven huecos, porque el pecado, mientras tú estés con esa amante escondiéndola, no vas a vivir tranquilo. Dice, en mi gemir todo el día. No solo le dolían los huesos, lloraba, clamaba. Eso es un gemir. ¿Alguna vez te ha dolido algo que tengas? Imagínense a David todo el día escondiendo su pecado. Y cómo el pecado lo hacía gemir, lo estaba apretando sus huesos. Eso es la realidad del pecado. Esa es la realidad del pecado. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué es esto? En la traducción en inglés es, tu mano está pesada sobre mí. Esto es algo hermoso, mis hermanos. Esto es algo hermoso. Hebreos 12:6-7. El Señor, al quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina de Dios, Dios les trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Si se os dejare sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Hermanos, dichoso David, porque mientras él estaba escondido, no queriendo, renunciando, tratándose de esconder de su pecado, la mano de Dios estaba sobre él, pesada. Eso es, tu mano me asolaba, tu mano pesada me aplastaba. Porque Dios, al quien ama, disciplina. Y si el Espíritu Santo te está confrontando, Dios te va a estar pesando. Quiere decir que eres un hijo. Quiere decir que tienes promesas, que Dios lo que dijo de David lo va a cumplir. Y David te dice, mira, mientras yo estaba escondido,
me dolían los huesos, era afligido. La mano de Dios estaba sobre mí. Y dice al final, se volvió mi verdor en sequedades. Me sentía seco. ¿Cuántos? Yo he escuchado esa frase, ¿no? De que me siento seco, hermano. Siento que Dios está lejos de mí. No me siento. Yo sé que no es por vista, es por fe. Pero aquí David, su pecado lo había hecho sentir seco. Dios, de verdad, yo estoy capacitado para ser el rey de Israel. Aquella vez que vencí a Goliat, ya no me siento capaz. Ya no me siento en esa gloria, en esa felicidad. Me siento afligido, me duele mis huesos. Tu mano está sobre mí, me siento seco. Me siento seco. Y como decía el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Siento que me has abandonado, siento que estás lejos. Ahora en el Nuevo Testamento lo conocemos como contristar al Espíritu Santo. Contristar. Dios no te deja, pero ahí está, ahí está. La realidad del pecado. 3 al 4. El pecado duele, el pecado gime, el pecado te lastima. No vas a ser feliz. La confesión genuina, mis hermanos. Ahora David ya te dijo, estoy feliz, hice esto, pero ¿cómo llegué a este punto? La confesión genuina. Mi pecado te declaré y no encubrí iniquidad. Salmo 51, 3 al 5. Salmo 51, 3 al 5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, teniendo por puro en tu juicio. Porque reconozco mis rebeliones. Mi pecado te declaré, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No aguanté. Bueno, nosotros ya leímos que el profeta Natán lo confrontó. Y cuando él, Señor, perdóname, he pecado en contra de ti. Y como dice el Salmo, la confesión, la oración en el Salmo 51, solo he pecado en contra de ti. Solo he pecado en contra de ti. Me gusta mucho, lo voy a volver a leer. Porque yo reconozco, David hablando, porque yo reconozco mis rebeliones, porque yo sé que mi pecado, aunque me trate de esconder, está siempre delante de ti. Contra ti, Dios. No está diciendo contra Betsabé, contra Urías, contra ti, Dios. Solo contra ti he pecado. Sí, solo contra ti he pecado. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Segunda de Samuel 12:13 dice, después de que declaró su pecado, dice, pequé contra Dios. Pero Samuel le dice, pero ya ha sido perdonado. Ya ha sido perdonado. Por eso dice aquí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay otro camino, mis hermanos. Solo hay, ¿quieres vivir escondiendo tu pecado o quieres vivir confesando tu pecado? David nos pone los dos parámetros, los dos panoramas. Yo estaba pecando y estaba escultando y me sentía, pero ahora me siento feliz. ¿Por qué? Porque confesé mi pecado, porque declaré mi pecado. Ya para terminar, vamos a ver punto 4, las indicaciones de Dios, que es del 6 al 9. Dice Dios, por eso
orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Isaías te dice: ora, confiésalo, es ahora. Dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esto no quiere decir, David te está diciendo, ciertamente cuando pasen tribulaciones, cuando pasen problemas, porque sí las van a ver, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar, Dios va a estar ahí contigo. Y el versículo 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Porque Dios es escudo alrededor de nosotros. Tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. David: Señor, gracias. Gracias porque cuando yo clamé a ti, te encontré. Ahora el salmo se dirige a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a orar? ¿Vamos a confesar nuestros pecados? No vaya a ser como aquel que dice que cuando quiso no hubo oportunidad de arrepentirse. Nosotros, hermanos, no tenemos la vida comprada. No sabemos cuándo Dios va a tomar nuestra alma. Hay un pasaje que dice: necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Este mensaje del arrepentimiento y del arrepentimiento genuino es de urgencia, mis hermanos. Es de urgencia porque no sabemos no sabemos cuánto tiempo podamos ocultar o estar escondidos, cuánto tiempo debemos de fingir, como David lo fingió. David fingió que todo estaba bien. David estuvo sirviendo, la gente sabía. El niño empezó a crecer. La gente escuchaba, la gente sabía que David había pecado. Y David trató de tapar el sol con un dedo, como se dice. Nosotros no debemos de confiarnos. Nosotros no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Hasta cuándo vamos a creer que nosotros somos dioses? Que nosotros podemos decirle: ¿sabes qué, Señor? Hay una frase también que dicen: permíteme tantito, primero voy a hacer esto y luego regreso. No seamos necios, mis hermanos. No confiemos en nuestra sabiduría, ni confiemos en nuestro conocimiento, en nuestra santidad. La Biblia dice: por eso debe de orar todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de las muchas aguas no te llegarán, porque Dios es nuestro refugio. Dios nos libra de la angustia. Y algo hermoso que el versículo 8 dice: Dios, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Proverbios 2:6. Porque de Jehová
Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Señor, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Hermano, no tienes que andar buscando ayuda de otros lados. No tienes que andar buscando. Dios te promete, Dios nos promete hoy: te haré entender, porque de Él viene la sabiduría. Y como dice ahí, Él es escudo, porque de Jehová es da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Y es escudo a los que caminan rectamente. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene cuidado de nosotros. Estemos contentos y estemos dichosos porque Dios tiene cuidado como nosotros. Y luego dice algo aquí: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Proverbios 26:3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espada del necio. Nunca responderás al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Hermanos, no seamos como los necios, como los caballos, porque cómo Dios pone esta ilustración, ¿verdad? Y es tan clara, mis hermanos. Es tan clara que es increíble que no lo podamos ver. Dice Dios: no seas como ellos. Son unas bestias. Que ellos, el látigo es para ellos. ¿Cómo traen ahí a los burritos? Ándale, y su latiguito y su fueto y pa. Como Dios nos dice: hermanos, por favor, no seamos como esos mulos, como esos caballos que no tienen entendimiento, que los tienes que jalar ahí con el freno que le ponen al caballo. Eso es para los animalitos, dice Proverbios. El látigo, eso es para el mulo. El cabestillo es para la vaquita, para el caballo. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Por eso dice la Biblia: orará a ti delante todo aquel. Y dice Dios: yo te daré el conocimiento, yo te enseñaré, yo te escucharé, yo sobre mí fijaré tus ojos. Yo quiero eso. Yo quiero que Dios me enseñe, yo quiero que Dios guarde mi camino, me enseñe por dónde debo de caminar. Yo quiero que Dios esté al cuidado de mí. Sobre ti fijaré mis ojos. Es como cuando el niñito, mi hijito está jugando por ahí, es un bebé, y yo de lo lejos le estoy echando un ojo ahí que no vaya a comer algo. Es lo que está tratando de decir el Salmo: sobre mí fijaré tus ojos. Parece, ahí estoy al cuidado de ti. Por otra parte, viene la otra. Los que no quieren arrepentirse, dice la Biblia: ¿por qué quieres ser necio? ¿Por qué quieres que te jalen, que te peguen? ¿Por qué quieres? Porque si no, no se acercan a ti. Estamos rechazando a Dios. Estamos diciéndole: Señor, lo que tú digas, no, pues al rato me arrepiento. Puedo seguir viviendo. Al cabo no se dan cuenta. Al cabo nadie le importa. Al cabo nadie se fija. Dios sí, mis hermanos. Dios sí. Y nos debe de importar más lo que piense Dios de nosotros que lo que el mundo o la gente piense de nosotros. Luego termina diciendo: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodará misericordia. Alégrense, gócense en Dios los justos, y canten con júbilo todos ustedes, los de recto corazón. Hermanos, es tan clara la escritura. ¿Qué quieres? ¿Muchos dolores? ¿Qué queremos? ¿Muchos dolores? Yo no quiero muchos dolores para mis hijos. Yo no quiero muchos dolores para mi vida.
Yo quiero esperar en Dios, yo quiero que su misericordia me rodee, yo quiero alegrarme y gozarme en Dios, yo quiero cantar salmos y yo quiero venir delante de Dios sin estarme escondiendo y sin estarme ocultando. Yo quiero ser un cristiano genuino, yo quiero ser un hombre bienaventurado, yo quiero ser ese hombre que no tiene de qué avergonzarse, que Dios ha cubierto su pecado, que Dios ha perdonado sus transgresiones, que Dios no lo inculpa de asesino, de muerte. Solo hay dos tipos de hombres, mis hermanos. Hoy vamos a determinar quién somos. No quién es el que predica, no quién es el que canta, no quién es el que enseña, no quién es el que sale en la televisión. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos? Somos como el caballo, como el asno, que hay que jalarnos. Somos hombres que quieren vivir escondidos y gemiendo, o queremos ser unos hombres felices, unos hombres bienaventurados, unos hombres que pueden decir: Señor, no tengo de qué esconderme, Señor, soy íntegro, soy libre, porque tú has perdonado mis pecados. Mateo 3:8, mis hermanos, el último profeta del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Mateo 3:8. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen en decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El profeta Juan diciéndoles: hagan frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse. Este es el mensaje, este es el evangelio, este es el mensaje primordial de las escrituras. Arrepintámonos, porque el reino de los cielos ha llegado. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento, vivamos como unos hombres que han sido perdonados, no perfectos, perdonados, hombres y mujeres íntegras, intachables, que ponen su confianza en Dios. ¿Por qué queremos seguir viviendo engañados? ¿Por qué queremos escondernos? ¿Por qué queremos ser esa aflicción? El pecado, mi hermano, aflige. El pecado aflige. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16, mis hermanos, y con esto terminamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.